Decirle al que está a tu lado, Dios te va a hablar en esta noche. Bueno, como saben, ya nos quedan pocos días para culminar este año, ¿no? Y quizás si nos preguntaríamos unos a otros, podríamos ver y contarnos cuántos procesos hemos tenido, cuántas situaciones, cuántas victorias, cuántas bendiciones, pero también cuántas luchas, ¿o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Quizás situaciones complicadas, pero el Señor siempre tiene todo bajo su control y a Él nada se le escapa. Así que en esta noche Dios te pueda fortalecer y te puedas llevar el milagro que viniste a buscar. Le invito a ver su Biblia en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, cuando lo tienen me dicen amén. Acá me estoy acomodando un poco. Si ven los alambres, es para la obra que vamos a tener el sábado que viene. Bueno, el título que le puse a esta palabra que Dios me dio para compartirles, iglesia, para todos nosotros, es estar arraigados y alineados a Dios. Arraigado, que es algo cuando alguien se mete en lo profundo y se agarra fuerte de eso profundo, como árboles frondosos, árboles fuertes, ellos tienen una raíz profunda, entonces están arraigados. Pueden venir vientos fuertes, pero el árbol ese está firme. Dios en el Antiguo Testamento muchas veces hacía una alegoría, una comparación, ¿no? a los árboles, no que seamos árboles, sino que hacía una comparación. Y yo siempre me río mucho porque Dios nunca nos comparó a un bonsái. ¿Saben cuál es el bonsái? Es el chiquito ese. Dios siempre nos ha comparado a una palmera, a un cedro, ¿no? Dios es un Dios grande. Decirle que está a tu lado, Dios es un Dios grande. Decirle con fe. Y en Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, o la mujer, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley, en la palabra, medita de día y de noche. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice lo que sigue? Y todo lo que hace prosperará. Amén. Oramos un minuto al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Tú lo prometiste, que donde hay 2 o 3 invocando tu nombre, tú estarías presente. Gracias, Dios mío, por cada persona que ha llegado y aún las que están en sus hogares. Te pido que uses mi vida, Señor, mi corazón, y seas tú hablando a tu pueblo. Señor, te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como le compartí al principio, estar arraigado es estar agarrado en lo profundo. Y cuando Dios hace la comparación de estar arraigado como iglesia, como sus hijos, Dios quiere que estemos agarrados a Él. Muchas veces parece que no estamos dando fruto, que no avanzamos o que no crecemos, y lo que tal vez no nos estamos dando cuenta es que Dios nos está haciendo echar raíces. ¿Para qué Dios nos está haciendo echar raíces en lo profundo? Para que podamos permanecer. Yo creo que si estás en esta noche es porque has permanecido en Dios. Y la Biblia dice que el que permanece en Él lleva mucho fruto. Amén. Y si quizás en este año decís esto, yo no tuve mucho fruto, no llevé mucho fruto, no hice nada para el Señor. Dice la Biblia que Él nos limpia para que llevemos más frutos. Que en esta noche Él pueda imprimir en tu corazón que Él te necesita. Él quiere bendecirte, pero también quiere que trabajes en sus labores, en su obra, para este año que vamos a entrar. Muchas veces dicen que el año es un número, pero Dios está interesado y tiene pensamiento de bienes para el año que viene para nosotros, como lo tiene para hoy. Dice la Biblia que Él vino a dar buenas noticias, vino a sanar al quebrantado, vino a dar vista al ciego, pero también dice a proclamar el año del Señor. Amén. Que nosotros podamos saber que Él está interesado
en bendecirnos y en que estemos arraigados. ¿Arraigados a qué? A su palabra, hermanos. Que sea un tiempo para nosotros, en este tiempo de aquí para adelante, o quizás lo estás haciendo, de aferrarte más a la palabra del Señor. Porque la palabra es el pilar que nos sostiene. La palabra es la que no nos confunde. Hoy en día hay muchas corrientes, muchos videos, muchas cosas que pueden confundir nuestras vidas, porque toman pedacitos de la Biblia. Pero si nosotros meditamos, nos arraigamos en su palabra, pasamos tiempo leyéndola, estando en las reuniones, estando en los grupos de enseñanza, compartir con hermanos de la iglesia momentos de mateada y compartir la palabra de Dios. Eso es estar arraigado en Dios, arraigado a estar en su presencia, pasar tiempo de oración. Buscar momentos para orar con Dios y orarle como un Padre celestial, no como alguien que está muy lejano, sino que Dios es alguien que está cercano a nosotros, a los que le buscan, dice. Cercano está Jehová a los que le buscan, dice, y los que le buscan de veras, de verdad. Que nosotros tengamos en este año, en este corazón, esa fe, hermano, de que Dios no está lejos. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y si tú te humillas en este tiempo, vas a lograr cosas mucho más rápido. Arriesgarse también a estar en comunión unos con otros, dentro y fuera de un establecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estar en comunión como iglesia, como hermanos, cuando alguien necesita una ayuda, cuando tu hermano lo ves que está pasando mal, poder tomarte un tiempo, llamarlo, un tiempo de visitarlo, un tiempo de decir, hermano, vení, vamos a compartir un tiempo juntos, vamos a compartir un tiempo de charla. Eso es estar arraigado, porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene que estar bien unido, amén. Que podamos arraigarnos en la comunión unos con otros, y que sea esa comunión verdadera de preguntar verdaderamente si esta noche, cómo la está pasando, esta noche, esta semana, este año, cómo estuvo tu año, preguntarles y orar, hacer una oración por esa persona y Dios la va a fortalecer. Vamos a ir a San Juan capítulo 15, versículo 1. Acompáñenme. San Juan capítulo 15, versículo 1. Cuando lo tienen me dicen amén. San Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice Jesús en su palabra, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que le he hablado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Dice que Dios, hermano, dice la Biblia que Dios es el que trabaja en nuestras vidas, ¿no? Y la Biblia nos compara con pámpanos, con ramas, ¿no? Y que si una rama está separada de un árbol, de un tronco, se seca. Si nosotros estamos separados de la comunión con Dios, de la comunión con el hermano, con la comunión entre uno con otro, dice la Biblia que nos secamos, que nos echamos a perder. Por eso la Biblia constantemente, vamos a ver en toda la palabra, dice que haya unidad, que en la unidad hay bendición, que Dios derrama su bendición y vida eterna. Y si Dios es el que nos limpia, hermano, para que llevemos fruto, tenemos que permanecer en esa palabra. De saber si hasta acá quizás no lograste lo que estaba en tu corazón y te sentís en esta noche mismo desanimado, desanimada, porque decís, yo este año, Sisto, no logré lo que tenía en mi corazón, me pasaron cosas tremendas, pero tenemos que saber una cosa, que también muchas veces Dios nos poda
¿Para qué? Para llevar fruto. Dios nos permite el proceso en nuestra vida para que seamos transformados, para que seamos cambiados, para que podamos llevar el verdadero fruto, que es el fruto de Dios, la paz, la bendición, fruto de labios que confiesen su nombre. Esta es una noche, hermano, donde Dios quiere arraigarte Él mismo en su presencia y que puedas estar seguro, segura, de que los hombres, cada uno de nosotros, podemos fallar en alguna otra cosa, pero el único infalible es Cristo, el que no falla. Si nosotros ponemos la mirada en Él, Él no va a fallar, Él nos va a guardar, Él no nos va a abandonar nunca. Aun cuando nosotros a veces le abandonamos o lo dejamos o decidimos no pasar tiempo con Él, no estar, alejarnos, la Biblia dice que Él permanece fiel. Y no tenemos que hacer nada nosotros para que Dios nos ame, porque ya Él nos ama, Él ya dio su vida, Cristo en la cruz y resucitó, porque Él nos amó, ya nos ama. Lo que nosotros lo que hacemos es gratitud hacia Él. Cuando hacemos un servicio por otra persona, cuando hacemos algo en la sociedad, cuando visitamos a un enfermo, cuando visitamos a alguien en la cárcel, cuando oramos por un enfermo, digamos, se lo estamos haciendo a Él por gratitud. ¿Cuántos saben esto? Así como otros han orado por tu vida, ni han orado por mi vida, lo han hecho por gratitud a Él. Porque quizás han tenido que dejar tiempo, cosas, por quizás enseñarte la palabra, compartir momentos con vos. Han tenido que dejar aún quizás sus propias familias. Pero Dios lo hacen con un corazón alegre esas personas, porque saben que la recompensa viene de Dios, amén. Que podamos estar arraigados, hermano, en este tiempo. Permanecer, hermanos, permanecer cuando Dios nos está procesando, como les dije hoy. Permanezcamos. Si te sentís en esta noche en una prueba, en un pozo, en un desánimo, sabés que muchos hombres de Dios en la Biblia pasaron desánimo y estuvieron como en pozos, estuvieron en cuevas escondidos. ¿Por qué hoy no nos va a pasar a nosotros? Dios sabe, hermano, que a veces nos desanimamos, Dios sabe a veces que tenemos bajones, pero Dios quiere que permanezcamos firmes con la fe intacta en Él. Que si estamos bajoneados, Él nos va a levantar. Que si estamos en apuro, Él nos va a socorrer. Porque, hermano, podemos estar garroteados, como quien dice, pero no estamos destruidos porque Dios es quien está con nosotros y Él nos dio un espíritu superior al de este mundo. Y vamos a volver a Salmos capítulo 92. Los voy a hacer leer un poco hoy. Salmos capítulo 92. (92, 12). Vieron que cuando arrancamos el Salmo 1, Dios en su palabra dice, ¿no?, que bienaventurado, ¿no?, el que no se sentó en silla de encarnecedores, ni en camino de pecadores, sino que se deleita en su palabra. Habla que podamos compartir tiempos con personas en este tiempo, hermano, que te edifiquen. La Biblia nunca menciona que nos apartemos de las personas, pero sí que nos apartemos de aquellas personas que quizás están enojadas, que se ponen quizás a despotricar de las cosas del Señor y a entrar en crítica. La Biblia dice que de esas personas quizás, por ese tiempo que están siendo tratadas, nosotros estemos alejados. Pero Dios no quiere que nos alejemos de la sociedad, al contrario, que nos acerquemos a los que están en adicción, a los que están en la oscuridad, a los que están pasando situaciones fuertes. Dios quiere que nos acerquemos. Salmo 92, versículo 12, dice, el justo florecerá como la palmera, dice. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de ¿quién? Dice, de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Hermano, dice la Biblia que nosotros vamos a florecer como la palmera. No dijo que vamos a florecer como un bonsái, como la palmera, hermanos.
Si no, la palmera, le podría dar un estudio a la palmera porque he estudiado mucho de esa planta, pero la palmera busca muchas raíces con mucha profundidad hasta pasar digamos, la parte dura de la tierra, las piedras, y cuando haya agua ahí las raíces se empiezan a expandir para los costados y pueden llegar a 6, 7 metros de expansión hacia los costados. Hermano, Dios quiere que echemos raíces. El cedro, que habla la Biblia, el cedro en el Líbano, un árbol gigante que quizás 3 personas abrazándola no alcanzan a abrazar su tronco, que crece hasta 40 metros de altura y dura 1000 años. Pueden llegar a durar un árbol del cedro del Líbano. ¿Y por qué Dios hizo esta comparación del cedro, de algo fuerte? Porque el cedro, antes de crecer para arriba, primeramente empieza a crecer con una profundidad hacia abajo, bien, bien profundo. Cuando halló esa agua, cuando halló, digamos, esa tierra fértil, ahí al tiempo comienza a crecer para arriba y no tiene límites. 40 metros para arriba, imagínense. Así Dios nos quiere a nosotros, cimentados, arraigados. Jesús también lo habló. Jesús lo habló en San Mateo. Cuando habló, le dijo a los discípulos, le haré una comparación. ¿Qué hombre dice que construyendo una casa, dice 2 hombres, una la construyó sobre la arena y otro la construyó sobre la roca? Hizo una comparación. Y el que la construyó sobre la arena, cuando vinieron vientos, tormentas, fuertes, digamos, corrientes de agua, esa casa de la arena se cayó, porque estaba cimentada sobre algo que no tiene profundidad. Pero el otro hombre que cimentó su casa, digamos, en la roca, ¿no? Hizo una comparación Dios, ese permaneció. No dijo Dios en ningún momento que no le vino situaciones, ríos, tempestades, le vino lo mismo que al otro, pero esa casa dice que permaneció. ¿Cuántos han permanecido en este año? Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que han permanecido? Porque Él nos sostiene. Y esa comparación Jesús la hizo para que nosotros tengamos presente que si fijamos en Cristo, ¿en qué? En su palabra, y hacemos lo que dice su palabra, Dios nos compara con un hombre sensato, diligente. Dios nos compara con un hombre, una mujer que hacen caso. Cuando Jesús, digamos, decía, el que tiene oído para oír, oiga, Jesús decía, el que tiene oídos para obedecer, obedezca. Porque muchas veces hablaba y tenía que hablar en parábolas, historias, para contar una verdad. Para que la gente pudiera entender. Es sencillo el Señor. Y hoy nos sigue hablando más sencillo. Nos habla a través de Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz. Él es la roca viva, Él es todo, hermanos. Si nosotros en este tiempo cimentamos, arraigamos, como ustedes le quieran llamar, en Él, en profundidad con Él, soltando perdón sobre todas las cosas que nos pasaron, quizás personas que te han dañado, quizás no tuviste la culpa, pero Dios nos manda que nosotros seamos los principales si tenemos el conocimiento en pedir perdón y en perdonar. Y Dios nos desata. Entonces, cada vez nos vamos arraigando más. Cuando agarramos, hacemos algo por alguien que no se lo merece, porque quizás hacer a alguien algo conocido, un familiar o alguien que uno se lleva bien es más fácil. Porque uno le dice, bueno, te conozco, ¿no? Pero hacerle algo que no hace nada a nadie por vos, o quizás una persona que no tiene la capacidad de hacerte un bien, pero vos le haces un bien a esa persona. La Biblia dice que ahí tenés el elogio por Dios. Ahí Dios te exalta. Porque vos se lo estás haciendo a alguien que no está haciendo nada por vos. Porque Cristo no murió solamente por los que creyeron en Él, en ese mundo. Cristo murió por toda la humanidad para que le conozca. Porque Él no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jehová, Dios, en el Antiguo Testamento nos habló de arraigarnos. Cristo en el Nuevo nos habla de estar fundamentados. Pero también Cristo nos habla de estar alineados a su voluntad. Mire, hermano, como las horas del día tienen 24,
el día tiene un transcurso. Así son los propósitos de Dios. Nosotros, por más que querramos, no le podemos sacar una hora a un día. Por más que queramos cambiar, que no llegue la tarde, que no llegue la tarde, ¿qué pasa? Llega la tarde. No llegue la noche, llega la noche. No podemos cambiar algo que tiene un curso que ya Dios estableció. Lo que Dios establece no lo podemos cambiar. No hay manera. Por eso lo que Dios dice para nuestra vida, que vamos a llevar fruto, no lo puede cambiar nadie. Tenés que creerlo en esta noche. Que lo que Dios te habló, durante todo este año, durante tantas predicaciones, nos habló, tiene un transcurso y se va a cumplir. Pasen días, pasen horas, sus promesas nunca fallan. Lo único que quizás podemos atrasar, digamos, en el proceso, somos nosotros cuando le queremos decir a Dios, no, Dios, no quiero saber más nada con este proceso. Pero el propósito, si hay un propósito en tu vida y en mi vida, quédate tranquilo, tranquila, que Dios lo va a cumplir así como cumple con su tiempo y con su cronos, ¿no? Que Él no falla, Él no muta, no cambia. No es que hoy toma una decisión y dice, hoy lo voy a bendecir a Pablo y no, mañana Pablo hizo algo y no lo bendice más. No, Dios dijo, te voy a bendecir a Abraham y lo rebendijo. Dios le dijo a Pedro, Pedro, te van a zarandear. ¿Y qué pasó? Pedro fue zarandeado. Si Dios dice que vamos a tener aflicción en este mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicción. Pero dijo, confía, yo he vencido al mundo. Y si Él venció la aflicción, nosotros también la vamos a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Y le da un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos en este año quizás se sintieron como un árbol, pero quizás como un árbol pelado que lo zarandearon? Oh, claro. Quizás a veces parece haber, quizás que todo va bien en un momento y por ahí sácate, viene una tormenta y una situación y empieza a zarandear nuestras vidas. Pero la Biblia dice que cuando Él permite esas cosas es para limpiarnos, es para que llevemos más frutos. No te asustes por lo que quizás atravesaste o no te enojes con Dios por lo que está siendo procesado, porque eso te va a servir para más adelante. Que Dios nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el último día. Dios no se va del proceso de nosotros. Cuando estamos siendo procesados, cuando estamos siendo probados, cuando nuestra fe está flaqueando, Él no es que nos deja y dice, no, flaqueó en la fe, a este hermano lo dejo. No, dice la Biblia que Él permanece fiel. Él permanece ahí. Así que si te has sentido en este año flaquear en la fe por las situaciones, hoy te animo a que te levantes en el nombre de Jesús y sepas que con Dios hay nuevas oportunidades. Que las cosas viejas que dice, ¿son qué? Todas hechas nuevas. Hermanos, si Dios dice que las cosas viejas pasan, quiere decir que nos olvidemos de eso. Que tratemos de dejarlo atrás, eso, como Él tiró nuestros pecados en el fondo del mar. Y nos tendamos lo que tiene para este próximo año, para este próximo mañana quizás. Que nos olvidemos de las cosas malas, que digamos, bueno Señor, saname quizás porque esto me dolió, pero yo quiero seguir para adelante, yo no me quiero quedar, yo quiero avanzar, no quiero ni mirar atrás ni para tomar impulso, yo quiero ir hacia adelante y mirar a Cristo, hermano. ¿Y qué es mirar a Cristo? Es poner tiempo en su palabra, es pasar tiempo en oración, es decirle, Señor, quizás escucho los mensajes, pero yo todavía no te conozco, nunca te experimenté, no. Que tú en este tiempo le puedas decir, Señor, yo te quiero conocer, yo quiero tener un encuentro con vos. Yo quiero que mi vida verdaderamente sea transformada. Para permanecer, hermanos, tenemos que tener fe. Para estar arraigados en Dios, tenemos que tener fe. Para poder avanzar también, tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que cree que Dios es real, tiene que acercarse, ¿no? Y que la Biblia dice que Él es premiador de lo que le buscan. Que podamos en este año decir, Señor, que mi fe, Señor, alcance para permanecer, para no sucumbir y no caer a pesar de las circunstancias que pasan.
Muchas veces cuando yo tenía 12 años, me bauticé en la iglesia de mis tíos. Experimenté a Dios en ese momento, ahí como un toque de Dios. Fue re lindo, me bauticé en el río. Pero después de ahí, a los años, estaba en el mundo, como quien dice, ¿no? Estaba lejos de Dios. No vamos a decir el mundo, estaba lejos de Dios. Pero yo siempre recordaba lo que en la escuelita dominical se hablaba. Yo siempre recordaba que no había que adorar a las imágenes, que no había que pedir a los muertos, porque eso lo enseñaban quizás en la escuelita, que solo le pidamos a Dios, que me acordaba de Jonás cuando lo había tragado la ballena. Me acordaba de todas esas historias de la escuelita. Y no me las podía olvidar. Hasta que por mucho tiempo, digamos, muchos familiares míos estaban en el Señor y yo pensaba que con eso yo estaba bien. Pero al transcurrir el tiempo, empecé a meterme en cosas oscuras, empecé a practicar cosas, empecé a hundirme, porque lejos de Dios, hermanos y hermanas, estábamos perdidos. No tenía paz, no tenía tranquilidad, la culpa siempre la tenía Dios, menos yo. Todas las personas tenían la culpa, menos yo. Pero ¿saben lo que me pasaba cuando Dios marca a una persona o te ha marcado? Yo llegaba a la noche a mi casa después de toda esa rebeldía y cuando me acostaba en mi cama, hermano, lloraba de la angustia que tenía, de la depresión que tenía. Era porque Dios ahí estaba llamándome. Pero yo aún no lo conocía. Pasó el tiempo y mis familiares, cansados, digamos, quizás de orar por mí, porque mientras oraban más me alejaba yo, más estaba en los lugares oscuros. Yo por ahí venía de la noche, que venía muy ebrio por la ruta, y al momento que llegaba, se levantaba una de mis hermanas, me decía, estuve orando por vos porque Dios me mostró que ibas a tener un accidente. Y bueno, esas son las oraciones que nos guardaron. Pero una noche, hermano, como joven, a los 21 años, me pasó algo muy profundo. Llegué a mi casa, estaban todos comiendo en familia, y yo busqué tener una situación, una pelea con algunos de mis familiares, y no se prestaron a la pelea, ¿viste? Entonces yo, ¿qué le está pasando a esta gente? Digo yo. No me pelearon ni nada. Habían pintado la casa, hablaban re bien, ¿viste? Decían, mirá el cuadro, ¿ves? Yo lo veía normal, ellos lo veían brillante. Y me dicen, Chicho, conocimos a Jesús. A mí me dicen, Chicho. Conocimos a Jesús y Jesús nos llenó con su Espíritu Santo. Y yo digo, ¿qué fue con el Espíritu Santo? Digo yo, sabía que Jesús, porque desde chiquito, digamos, a los 12 años cuando fui bautizado, pero de hablar en lengua, yo pensé que estaban todos locos. Y esa noche cuando me iba a acostar a la pieza de mi papá, me acuerdo como si fuera el día de hoy, me acuesto ahí y en un momento empiezo a ver como tipo una nube en la casa, ¿viste? Una nube. Las luces se apagaban, se prendían. Digo, pa, le digo a mi papá, pa, ¿qué está pasando? Fíjate si no dejaste la estufa prendida, eso, porque hay una nube, hay un humo, dice. Nada, estaba todo apagado. Y en un momento que empezó a pasar eso, yo sentí una voz, digamos, dentro mío, en mi alma, digamos. Explicar nunca, cuando alguien tiene una experiencia con Dios, mucho explicar no puede, porque lo tenemos que experimentar, ¿no? Y escuché en mi alma muy claro, hermano. Siempre me decían, Chicho, y esa voz me dijo, Sisto, yo te amo, yo soy real. Y cuando quise levantarme de la cama empecé a llorar y empecé a glorificar a Dios. Y ahí entendí que empecé a conocer al Señor, que Él es santo, que yo tenía que arrepentirme, que tenía que pedirle perdón. Entonces me arrodillé y lloraba y le pedía perdón, Dios, perdóname por esto, por esto, por esto. Fue una noche gloriosa, Dios sanó mi corazón. Al otro día quise probar el cigarrillo, agarrar de vuelta el cigarrillo, no podía fumar. Quise después el fin de semana volver a tomar alcohol, no pude tomar. Me lo sacó todo. Como que un encuentro poderoso con el Señor, hermano, puede darte vuelta a la vida así. Un cambio de 180 grados, un giro. Porque Dios te transforma. Dios cuando toca a una persona, Dios la transforma. Es imposible que cuando Dios toque tu vida sea igual. El tema está en que nos dejemos tocar por Dios. Decirle, Señor, sí, yo te escuché un montón de veces, pero no te conozco. Quiero conocerte en esta noche, quiero experimentarte. Y saben que mi vida de ahí, de esos 21 años para adelante, fue cambiada. Poco a poco.
empecé a cambiar. Cambió mi vocabulario. Pude perdonar a las personas que me habían dañado. También pedí perdón a muchas personas que también me había herido, porque a veces nos ponemos en la parte de que no hicimos nada en víctima, pero Dios nos manda que nosotros soltemos perdón. Y ahí Dios me sigue cambiando, ¿no? 17 años que conozco al Señor y lo estoy conociendo cada vez más. Y hermano, no miro para atrás ni me vuelvo para atrás ni para tomar envión. Puedo tener bajones, uno puede tener situaciones, pero nunca más te olvidás del que te sacó del barro, del que te sacó cuando estabas en depresión, del que te sacó cuando no tenías paz para dormir. Así que yo no sé lo que te está pasando esta noche, pero en esta noche tú le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero permanecer en vos. Yo quiero tener un encuentro con vos, que quizás si no lo has tenido. Pero también decir: Señor, en este año quiero estar arraigado. Quiero alinearme a tu visión. Saben que en la Biblia, ¿no? En Amós 7:8, para que le tengan guardado el versículo. Así como Dios es misericordioso, también Dios traía juicio en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios que Cristo murió por nosotros y la gracia de Él. Pero la Biblia dice que un día el juicio va a venir. Que a veces lo tenemos como tardanza, pero a veces está muy cerca. Y saben que en Amós, Dios le mostró al profeta Amós, le dijo: Amós, ¿qué ves? Y él dijo: una plomada de albañil. Acá lo que son albañil entiende. Para que algo esté derecho, una plomada se pone cuando uno va a emplomar una pared, algo que esté derechito. Así Dios le quería hablar a su pueblo, que no iba a tolerar más, ya que se burlaran, ya que un día sí, un día no. Dios los quería alineados. ¿Cuántos quieren estar alineados con el Señor en este próximo año? Ya Dios los quiere alineados, ¿para qué? Para que nosotros disfrutemos sus bendiciones, para que podamos cumplir el propósito por el cual nos llamó Dios, que no nos vayamos de esta tierra sin poder cumplirlos, que podamos aceptar la disciplina de Dios cuando nos disciplina. ¿O creen que Dios no nos va a corregir? Dios nos corrige, hermano, y a veces, y la mayoría de las veces duele cuando está la corrección. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que da fruto después. Y fruto que es cambios. Los frutos son cambios. Cuando alguien cambia, está dando frutos. Cuando alguien empieza a cambiar su vida para mejor, eso es un fruto, es alabanza a Dios. Por eso Dios le hablaba al pueblo y decía: yo traigo plomada de albañil para... No voy a tolerar más, dijo Dios. El que juega, que un día sí, un día no. Dios los quería alineados. Por eso Dios me habló en esta noche, hermano, para traerle la palabra de estar arraigados, pero también alineados con Dios. Y terminamos en Juan 15. Volvemos a San Juan 15:7. San Juan 15:7, y aquí viene la buena noticia. Si nosotros estamos arraigados, si nosotros estamos cimentados, estamos en comunión unos con otros, si estamos caminando en la voluntad de Dios, dice: si permanecéis en mí y mis palabras, esto lo dijo Jesús, permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y así sea, que dicen, mis discípulos. ¿Cuántos lo creen esta palabra? Si permanecemos, hermanos, y estamos arraigados en Dios, la Biblia dice que en unidad nosotros le podemos pedir a Dios. Y lo que pidamos con fe será hecho. No todo, digamos, las mañas que pedimos, pero lo que está dentro de su voluntad, dentro del marco de su verdad, Dios nos quiere dar. Dios quiere que disfrutemos también. No solamente que estemos pensando: no, ¿cuándo me va a venir el proceso? ¿Cuándo voy a ser procesado? O estoy pasando circunstancias. Y ¿saben qué? Las tormentas, cuando ustedes ven cuando se forman las tormentas, las vemos, no son eternas, pasan. Así también pasan los procesos. Tranquilo, tranquila. En un momento, ese proceso tan difícil que nadie te comprende, pero hay alguien que te comprende, que es Cristo, porque dice que Él es el sumo sacerdote. Y Él se puede compadecer de nosotros, porque Él atravesó todo. Él cargó con todo el dolor. Él cargó con el pecado del mundo. Él cargó con la injusticia. Cuando Él caminaba, nos enseñó la obediencia. Y fíjense, nos enseñó a estar arraigados
como Él estaba en el Padre unido, Él dice que nosotros estemos unidos con Él. Y Dios, digamos, le dio un cuerpo a Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Vos y yo somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros permanecemos todos en Él, en comunión con Él, dice la Biblia que lo que pedamos a Dios nos será hecho. ¿Cuánto vamos a pedir por esta ciudad, por nuestra familia, por nuestros seres queridos que no le conocen? Así como nosotros tuvimos un encuentro en el Señor, ¿cuánto anhelo que otras personas tengan ese encuentro? Quizás no esperes sentir algo, quizás algo porque Dios es personal. Quizás lo que hizo conmigo Dios no lo va a hacer con vos, pero lo hace de diferente manera para llamar tu atención. Pero que Dios quiere que tengamos un encuentro con Él y para que estemos afirmados y digamos arraigados. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No espera Dios sacrificios, digamos, tan humanos, sacrificios que nosotros queramos agradarle a Dios por los sacrificios, porque nos vamos a cansar de hacer cosas para Dios si pensamos que le vamos a agradar a Dios por lo que hacemos. A Dios, ¿sabe cómo le agradamos? Dice, cuando permanecemos en su palabra. Y la palabra nos enseña que visitemos al enfermo. Gracias. La palabra nos enseña, hermanos, a que nosotros perdonemos. La palabra nos enseña que nosotros caminemos bajo obediencia. Queremos tener este año que entra la bendición de Dios, caminemos en obediencia. Mire, hermano, cuando hacemos cosas en el secreto, Dios nos recompensa en público. Cuando nosotros hacemos a alguien por alguien y no lo hagamos saber, si estás viendo un hermano que tiene una necesidad, hacerlo en secreto, la ayuda, y Dios te la va a recompensar en público, hermano. Gloria a Dios. Lo invito a ponerse de pie en este momento, aquellos que pueden. Es un tiempo, quizás estos minutos, que tú le puedas hablar a Dios, y no como un padre tan lejano. Hablar a Dios como un padre que está cerca.